las artes, el humanismo y el método científico como impulsores del Renacimiento. Entre los siglos V y VI surge una práctica que consistía en el bloqueo del conocimiento. Promovía la no expansión, divulgación y transmisión del progreso en las clases populares, manteniendo la ignorancia y los ideales que sostenían. Solo eran defendidos por un dogmatismo religioso y la fe sobre la razón. A este periodo, que fue ideado por el clero y altos estamentos, se le llamó oscurantismo. Por los siguientes 10 siglos predominó el teocentrismo, doctrina que consideraba a Dios como el centro del universo, explicando cualquier fenómeno desde un punto de vista religioso, situando los dogmas sobre cualquier pensamiento científico, rigiendo la vida y obra de las personas, castigando o persiguiendo hasta la muerte a quien cuestionara las verdades reveladas por Dios. Durante el oscurantismo, la enseñanza se impartía a través de un método escolástico que buscaba la unión del pensamiento filosófico y el pensamiento teológico, e integrar la fe y la razón, para explicar las revelaciones del cristianismo, siempre colocando la fe sobre lo demás. Esto impidió el desarrollo de métodos de prevención, llevando a la población a vivir en condiciones deplorables y morir debido a plagas y enfermedades. A lo largo del siglo XV, sucesos como el debilitamiento de la Iglesia católica, los movimientos heréticos que negaban las verdades fundamentales de la fe, que darían origen a la Reforma protestante, y las crisis económicas del sistema feudal, causaron que los principales centros académicos europeos buscaran regenerarse a través del retorno o renacimiento de los valores de la cultura clásica grecorromana. No fue sino hasta el siglo XIX que se le nombraría Renacimiento al movimiento intelectual y artístico entre el siglo XV y XVI, que marcaría un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, significando una rebelión de las ciudades contra el orden feudal. Una de las principales características del Renacimiento fue la integración de la antigüedad clásica, es decir, la cultura griega y romana, planteando una nueva forma de ver el mundo y el ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias. Como resultado del radical cambio filosófico, cultural y el reemplazo de la fe religiosa por el razonamiento humano, surgió el pensamiento científico, que se basaba en la objetividad, racionalidad y la sistematicidad. Este pensamiento permitió establecer bases sólidas de crecimiento, adquiriendo los conocimientos y herramientas necesarias para mejorar la educación, salud, bienestar y desarrollo tecnológico, dando paso a la filosofía renacentista, que tuvo 3 campos principales. La filosofía política, en la que se renovó el interés por problemas acerca de la naturaleza y la moralidad del poder político, debido a las rivalidades entre los estados nacionales, sus crisis internas y el comienzo de la colonización europea de América. La filosofía de la naturaleza, que en vez de observarla en términos de fines y ordenamiento divino, comenzó a pensar en términos de fuerzas, causas físicas y mecanismos. Y el humanismo, pensamiento y movimiento que enfatiza en el valor e importancia de los seres humanos en el universo y se enfoca en la revisión del pensamiento y letras clásicas de la cultura grecorromana. A diferencia del teocentrismo, el humanismo tenía una visión antropocéntrica, corriente de pensamiento en la cual se sitúa al ser humano como centro del universo. Tiene una concepción ética y moral que pone los intereses de las personas sobre cualquier otro asunto. El movimiento humanista, gracias a la visión que poseía, rechazaba los dogmas religiosos, comenzando a colocar la razón sobre la fe, utilizando el pensamiento científico para la obtención del conocimiento. Esta corriente de pensamiento no se limitó en los ámbitos científicos y filosóficos, sino que también impactó en las artes, retomando características de las culturas grecorromanas, resaltando las cualidades de la naturaleza humana, cambiando la concepción del arte antes del Renacimiento. La belleza ya no será un reflejo de la divinidad, y se buscará la perfección y armonía basados en la medida, el número y la proporción matemática, relación entre las partes y el todo, que se obtuvo gracias a los clásicos, más en arquitectura que en otro ámbito. Se estudia el cuerpo humano, su anatomía y movimiento, cultivando el desnudo, y se utilizarán métodos como la perspectiva, una representación de un espacio tridimensional que se consigue a través de la perspectiva lineal o geométrica, y la perspectiva aérea, dándole importancia al paisaje. Esto llevó al estudio de la naturaleza, que haría que el hombre comenzara a pensar en función de las leyes físicas del universo. A inicios del siglo XV al XVII sucedió un fenómeno principalmente en Europa y América a inicios de la Edad Moderna,
en el cual decenas de miles de personas, principalmente mujeres, fueron denunciadas y ejecutadas por practicar brujería. La realización de medicina por mujeres, elaboración de medicamentos, la adivinación y la magia, hasta conductas sexuales y sociales rechazadas por las autoridades religiosas. A menudo, para que una ejecución pudiera llevarse a cabo, solo eran necesarios los rumores, denuncias o confesiones que en su mayoría eran falsas y obtenidas a través de la tortura. El poder de la Iglesia, anudado con la histeria masiva y su gestión colectiva, provocaron la muerte de miles de mujeres, pues se consideraba que las brujas eran enemigas del género humano, capaz de interceder por el mal, encarnación del pecado original que buscaba acabar con la cristiandad. La situación no mejoró cuando el Papa Inocencio VIII emitió una bula, un documento sellado por el Papa, que condena la brujería. Tiempo después, se crea un manuscrito llamado Martillo de las Brujas. A pesar de que nunca fue aprobado por la Iglesia Católica, el documento consistía en probar la existencia de las brujas y un manual para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir brujas. Este escrito demostró cómo se visualizaba a las mujeres durante ese periodo. Las mujeres eran criaturas inocentes, emocionales, crédulas y cuyo apetito carnal era insaciable, cualidades que las hacían propensas a la brujería. El Renacimiento tuvo un gran impacto en la Edad Media. Con el surgimiento del pensamiento científico y el humanismo, se retomó el desarrollo de un pensamiento crítico junto con clásicos de literatura y cultura grecorromana, marcando un periodo de transición hacia la Edad Moderna. A pesar de movimientos como el Renacimiento y la Reforma Protestante, estos sucesos solo dieron inicio a la disminución del poder que la Iglesia poseía, no siendo suficiente para evitar que la Inquisición permitiera y fomentara tanto la caza de brujas como la opresión de minorías que consideraba como herejes.